Cajamar, somos parte de tu familia. Hecha para ustedes y por ustedes. Nos alegra mucho pues, que esté el auditorio, todas las personas pues, que siempre están con nosotros participando de las tertulias samarias, de los lanzamientos de libros. Y hoy tenemos como lanzamiento Santa Marta en el siglo XX, tercera parte, tertulias samarias, tomo 8. Tenemos como invitados de hoy los autores que están en este libro, con la doctora Laura Carbonó, bienvenida. Doctor Edgar Rey, que es moderador de la Tertulia Samaria y compilador del libro de Tertulia Samaria. Doctor, bienvenido. Doctor Joaquín Viloria, bienvenido. Y el doctor Racine. Hoy pues continuamos con este lanzamiento del libro, ya el tomo 9. Falta ya un tomo para terminar este ciclo de Tertulia Samaria. Y bueno, para no demorar más, a continuación la presentadora de tertulia de este lanzamiento del libro, la doctora Laura Carbonó. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, Omar. Muy buenas noches a todos. Pues el día de hoy nos reunimos más que todo en empezar con la presentación de este noveno tomo de la tertulia Samaria, sobre todo agradecimientos a Cajamar y entender que esto va de pie a la conmemoración de los 500 años de la fundación de Santa Marta, que tiene el honor pues, de presentar este tomo y ver toda la recopilación que se ha hecho a lo largo del año 2023. En esta ocasión, esta tercera parte del siglo XX es bastante interesante. ¿Acá? Vamos a entender entonces que se acerca este gran aniversario de los 500 años y por eso entonces vamos a dar toda la recopilación de esas disertaciones que se han dado a lo largo del 2023, y vamos a ver el día de hoy, vamos a dialogar un poquito con los autores de esta tertulia. Y este libro hace parte de un proyecto que nace para el 2015 y va a ser resultado del compromiso de los Cajamar con la presentación y divulgación de la historia regional, sobre todo aquí en el Magdalena. En este tomo se incluye estudios e interpretaciones bastante frescas sobre la sociedad de Magdalena Grande. Las investigaciones se basan en archivos formales, se basan también en documentos personales y sobre todo en entrevistas no estructuradas. Los temas que vamos a ver un poquito el día de hoy trabajan sobre todo un corte bastante histórico, económico, urbanístico y cultural que va a abarcar todo lo que va a ser el departamento de Magdalena, el Atlántico, la Guajira y el Cesar. Y resaltar entonces la importancia nuevamente de este tomo y de toda esta compilación y de esta colección, porque será más que todo el legado que tendremos para las futuras generaciones sobre la historia de Santa Marta y también para nosotros en la actualidad, para que conozcamos más y mejor sobre el territorio del Magdalena y entender también cómo nuestra sociedad se comprende a través pues, de la historia que nos van a ir contando los lectores del día de hoy. Entender entonces que un poquito está estructurado este libro en nueve capítulos. El primer capítulo del doctor Álvaro Romano, de Pedraza, Sitio Nuevo. Él es abogado e escritor de Pedraza, Magdalena. Nos trae un artículo sobre todo lo que va a ser el desarrollo político, económico y social de los pueblos ribereños del Bajo Magdalena. Bastante interesante porque va sobre todo a contextualizar desde ese principio de la guerra de los 1000 días todos los antecedentes y la relación que tiene con la región. Desde entonces que de alguna manera eso va a dar un poquito respuesta a lo que va a ser el surgimiento de la ganadería, la producción del maíz, del algodón y del tabaco en el Magdalena. Entonces entender un poco la importancia de esos primeros 30 años del siglo. En un segundo capítulo tendremos a María Modesta Aguilera. Ella nos va a hablar sobre la geografía, demografía y economía de Magdalena Grande en la segunda mitad del siglo XX. Ella es economista de la Universidad de Cartagena. Nos escribe sobre los cambios que presentaron los departamentos del Magdalena, el Cesar y la Guajira en la segunda mitad de ese siglo, del siglo XX a nivel económico. Ella va a iniciar hablando un poco sobre la base agrícola hasta la extracción de los recursos del carbón, un poco más a la etapa contemporánea y la importancia que va a tener entonces en un contexto económico.
Para un tercer capítulo, no nos pudo acompañar el día de hoy Jorge Díaz, pero nos va a dejar un gran capítulo que se llama El sector bananero de Magdalena en caminamientos productivos y asuntos gremiales en la segunda mitad también del siglo XX. Él es doctor en ciencias, explora un poquito la transformación nacional de esas empresas regionales colombianas y cómo llegaron a ser grandes grupos empresariales nacionales, exaltando la labor gremial y relacionando todo eso con los productos en la zona bananera. Entonces, nos mete un capítulo bastante completo, extenso también, pero muy fructífero frente a lo que va a ser dar respuestas a la cuestión de facilidad de créditos, entender cómo de alguna manera esta investigación se basa en fuentes históricas y está muy relacionada entonces con la vida económica que va a haber aquí en el Magdalena. En un cuarto capítulo, Raicine Ravelo, Raicine Ravelo nos va a presentar el cuarto capítulo que se llama Santa Marta, ciudad de tránsito de limitaciones comerciales e industriales a mediados del siglo XX. Este es un capítulo bastante interesante, creo yo, porque de alguna manera ahorita podemos conversar más de eso, nos va a dar como respuesta a entender muchas de las situaciones actuales que tiene la ciudad de Santa Marta. Eso es lo que más va a ser interesante de este capítulo. Él es economista de la Universidad del Magdalena y él va a abordar en todo este artículo las limitaciones históricas del mercado local de Santa Marta y cómo afecta al desarrollo económico de la ciudad. Entender un poquito que va a haber tal vez esa idea de una ciudad de tránsito que no es algo de la actualidad, que va a venir entonces con unas respuestas que se van a dar por medio de la historia y por medio pues como de esa cuidadosa investigación, porque también va a ser bastante juiciosa, nos va a dar respuesta a cómo eso puede contribuir a responder por qué esta ciudad es como es en la actualidad. Para un quinto capítulo, también como resaltar que este capítulo es de donde se toma sobre todo la portada de la tertulia de este año, bastante interesante, porque va a hablar justamente sobre la migración italiana en el departamento de Magdalena durante todo el siglo XX. Javier Moscarella, que va a ser el autor, historiador, habla sobre los migrantes italianos, sobre todo que vienen de Pauda, de Murano, de Escalea, y cómo ellos llegaron a ser de gran influencia dentro del departamento. Va a haber unos cambios muy interesantes a nivel urbanístico, a nivel económico, a nivel inclusive cultural, que van a afectar profundamente a la sociedad y vamos a poder ver muchos de esos remanentes en muchas de las actitudes que tenemos en la actualidad. Entonces va a ser un capítulo bastante interesante y de alguna manera entender que a través de una consigna muy interesante que él nos trae también a lo largo de su artículo, la idea de hacer la América por medio de la sociedad italiana, logra entonces mezclarse un poco toda esa cultura italiana con la cultura costeña y eso hace un crisol bastante interesante dentro de las mismas ciudades de Ciénega, inclusive aquí en Santa Marta y en todo el departamento. Para un sexto capítulo tenemos entonces a Normando Suárez, él es sociólogo de la Universidad Nacional. Él nos va a hablar en este capítulo titulado Memoria musical de la provincia del Magdalena Grande, raíces del vallenato. Sobre la herencia musical, investiga las raíces del vallenato, destacando su evolución y su popularización hacia lo que va a ser todo el siglo XX. Y yendo un poquito también en esa onda musical, tenemos entonces aquí al doctor Joaquín Piloria, que justamente él también nos va a traer un capítulo bastante interesante, titulado El vallenato, la música del Magdalena Grande, y él va a abarcar lo que va a ser un recorrido histórico, sobre todo de una de las culturas más emblemáticas que va a ser ese vallenato a lo largo entonces del siglo XIX y se va a enfocar sobre todo en finales de ese siglo XIX y principios de ese siglo XX. Nos va a hablar muchísimo de la llegada de ese acordeón, de la importancia que tiene ese instrumento musical para la sociedad magdalenense, para la sociedad samaria, para la sociedad costeña y cómo de alguna manera va a tener una gran consolidación para convertirse entonces también en uno de los instrumentos musicales muy importantes en la actualidad. En un octavo capítulo
al doctor Edgar Rey, que está con nosotros, también nos va, bueno, a conversar, en un artículo también muy bonito, muy bello, sobre todo muy lleno de fotografías, que eso es como lo más interesante de esa utilización de la prensa, sobre la fiesta nacional del mar en Santa Marta, fiesta náutica y de belleza de élite y popular en la segunda mitad del siglo XX. Para realizar el doctor Terrey un recorrido histórico de una de las fiestas más emblemáticas que tiene la ciudad. Entender entonces que estas fiestas de alguna manera no son tan antiguas, pero sí van a tener sobre todo un impacto muy profundo en la sociedad samaria desde que empiezan sobre todo a realizarse a mediados entonces de ese siglo XX y cómo de alguna manera eso va a hacer que también se consolide una nueva economía, más que todo hacia el turismo y también muy dada a que no solo vengan más turistas, sino que también haya una sociedad dada hacia el deporte, hacia los deportes náuticos. Es entender que esto es un contexto bastante interesante frente a lo que van a ser hechos políticos y cómo se consolida fuertemente esa fiesta frente a la decadencia también de otras fiestas que hay para esa misma época aquí en la ciudad. Y por último, nuestro último capítulo para este tomo, vamos a tener entonces el artículo de la doctora Clara Zúñiga. Es un artículo también muy interesante titulado La Santa Marta del siglo XX, significado histórico de su arrabal tardío. Este también es un artículo muy juicioso en el que nos va a dar sobre todo la doctora un recorrido histórico de cómo va a ser ese cambio urbano que va a tener la ciudad para esta época. Entender entonces un poquito cómo, siendo una de las ciudades más antiguas de no solo Colombia, sino también de Latinoamérica, va a tener de alguna manera un predominio por la baja cantidad de estructuras coloniales. Y esto es muy interesante porque de alguna manera también responde a lo que pasa en otro capítulo, que sería la idea de entender esa ciudad como una ciudad de tránsito. Entonces, al entender que de alguna manera aquí nada más llegaba la gente a sentarse y luego seguir o continuar hacia el interior del país, podría haber entonces otra estructuración urbana que se va a dar más hacia lo que va a ser esa idea del arrabal. Entonces, con esto vamos a darle un poquito de espacio, bastante espacio, a hablar y conversar sobre todo con los autores, que yo creo que eso es lo que más enriquece estos espacios, para ir poco a poco entendiendo cómo va a estar estructurado este libro. Podemos empezar entonces con el profesor Román. Dale entrada. Sí. Bueno, más que todo pues, en una dinámica, si quiere, de pregunta abierta y Sí, buenas noches. preguntas, porque yo creo que una de las cosas más interesantes de saber es entender cuál es la importancia que van a tener esos pueblos ribereños, sobre todo para la sociedad magdalenense. Entender un poco entonces cómo se Magdalena va a ser una clave muy importante para entender un desarrollo económico y social dentro de la región. El profe Álvaro ya podría hablar. Sí, claro. ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando, perdón? Tener el micrófono ¿Me cerrado. escuchan? No, lo tiene abierto y él está hablando, pero no se le escucha nada. Mira, a ver, entonces el sonido sí está técnico. Sí, está conectado, de hecho. Claro que sí. Pediría por favor a alguien que... Perdón, ¿me escuchan? Ahí está el sistema, pero a él no se le escucha. ¿Qué pasará? Preguntarle a alguien de los que está. Vamos a avanzar nosotros acá. Vamos a pasar entonces a otro mientras Pero resuelve el mira a tema ver de si la audio. está O sea, está conectado todo. con Javier Buscarela. Dale a ver. Perdón, ¿me están escuchando? Buscarela y Normando Suárez están ahí. Ya le dijiste a Buscarela, claro. Dice que sí se escucha. Dice que sí se escucha, pero yo no me escucho.
problema acá. Las personas que están conectadas. Sí, ellos dicen que sí lo... Que sí No, lo... pero que hablen, a ver, es posible que el problema sea nuestro. Que Claro. alguno de ellos salude. De hecho, ellos están escuchando eso. ¿Cómo? Están escuchando eso, que cualquiera puede Que cualquiera de ellos active el hable micro para en ver. estos momentos para ver. Que de pronto no es uno solo, sino son todos. Por eso, de pronto sea un problema de nuestro aquí. Revisa bien, Manuel. Bueno, Vale, mientras... vamos a mientras revisar un revisamos. problema técnico que siempre a veces se nos presenta. Entonces, vamos a continuar entonces con Joaquín o Con Racine, perdón. con Racine. Sí, en orden de De importancia. presentación. No, Sí, de diapositivas, sí. Bueno, doctor Ramel, perdón, Racine. sí, ya es profe, no se preocupe. Bueno, hablar un poquito entonces de cómo se entiende esa ciudad de tránsito, cómo entender a Santa Marta tal vez desde una ciudad que tiene esas limitaciones y por qué ciudad de tránsito. Sí, bueno, buenas noches a todos y a todas. Darle gracias a Cajamat por este espacio y también al profesor Edgar, amigo nuestro ribereño, como quien les habla, oriundo de Plato Magdalena, por este espacio. ¿Tengo cuánto? ¿5 minutos? Dale. Yo más que conversar sobre lo que está en el libro, hay un texto que de pronto ustedes los conocen, que es de Acemoglu y Robinson. Plantean un texto sobre por qué fracasan los países, ¿cierto? Y plantea Acemoglu y Robinson el tema de un territorio, y el territorio son los nogales. Los nogales que se encuentran entre la frontera entre México y los Estados Unidos. Y los nogales comparten al norte con Arizona y al sur con Sonora. Y tienen las mismas características, ¿cierto? Pero el del norte, el que está en Arizona, tiene un buen sistema educativo, ¿cierto? Tiene altos ingresos, $2.500 mensuales de su población, pero también tiene baja corrupción, e incluso tiene un buen sistema educativo, hay oportunidades para los jóvenes, acceden a la educación superior, hay un buen músculo empresarial, etc. Al sur, el mismo nogal o los mismos nogales que está con Sonora en México, tiene la corrupción es la regla, no es la excepción, pero adicional a ello, los jóvenes tienen pocas oportunidades y terminan cooptados por grupos armados, e incluso hay baja productividad en el sector empresarial, y así sucesivamente los indicadores son negativos, ¿cierto? Y él se hace la pregunta, ¿por qué el mismo territorio que está dividido por una alambrera, lo dice él, básicamente es una cerca que conocemos nosotros, tiene tantas disparidades cuando tienen las mismas ventajas comparativas? Y comparativa es compararnos con nuestras riquezas ambientales, ¿cierto? Etcétera, culturales y lo que ya nos da el destino, por decirlo así. Pero además de eso, el norte, que tiene todas unas condiciones, genera mayor empleo, genera una mayor estructura empresarial, pero tiene también una mayor productividad que ayuda a generar innovación. Entonces, si se dan cuenta, desde la institucionalidad es más robusto. Entonces se pregunta, ¿qué pasa? Si son el mismo territorio, ¿cierto? Y encuentra una gran diferencia. ¿Quién colonizó y cuáles fueron las instituciones que llegaron a México y cuáles fueron las que llegaron a los Estados Unidos? Uno pensaría que nosotros, y yo pensaría que el lado que está en Sonora, para mí es Santa Marta. Es Santa Marta, ¿cierto? Después de 500 años. Después de 500 años, donde las instituciones que tenemos y que heredamos, muchas de ellas, ¿cierto? De la colonia, siguen incidiendo en la realidad que tenemos hoy en día. Es decir, el problema de Santa Marta no es un problema de hoy, no es un problema de liderazgo que tenemos hoy. Es un problema incluso de las instituciones, desde lo económico, de la estructura del mercado que se logró consolidar,
e incluso lo llamo yo de la malicia empresarial. Y ahí entro un poco al capítulo del libro. En los registros que hicimos encontrábamos no solo en todo lo que es la revisión bibliográfica, empresas que tenían diferentes nombres, pero eran los mismos dueños y el mismo capital. Corrupción en el sector privado. Sí, y así sucesivamente se encontró durante todo lo que tiene que ver con 1900 hasta 1940. Era reiterativo, cambiaba la razón social y eran los mismos dueños y diferentes capitales. Pero también encontramos que venía desde la colonia, ¿cierto? Decretos que se instauraban, lo voy a leer textualmente, donde dice un decreto que sale por allá a finales del siglo XIX, en que quien no sea vecino, ¿cierto?, de la villa o de la parroquia, se prohíbe a que tenga ganado o bestias. Escuchen lo que eso significa en términos, ¿cierto? De lo hoy en día eso es un sacrilegio. ¿Cómo que yo no voy a poder tener el tema de la propiedad privada? ¿Cierto? Todo el que tenga corral en tierras propias deberá tener una patente de un jefe político para poder desarrollar su ganadería y sus bestias. Artículo 5. Ningún hacendado podrá poner a encebar es engordar, ¿no? Encebar más de 200 novillos por año. Imagínense el impacto en términos de las trabas para el mercado y para el sector empresarial. Y estamos hablando que, e incluso para los mismos hacendados, y para el mercado local, todo peón, trabajador hoy en día, ¿no? Todavía se dice peón en algún sector rural, en Magdalena, que conocemos, que no esté concertado o agregado en alguno de los corrales o que no tenga una roza capaz de subsistencia, será considerado como vago. Es decir, estamos hablando de la reglamentación que había en términos institucionales, ¿cierto?, que permiten llegar al capital local e incluso al capital extranjero. Entonces, lo que planteamos un poco en este capítulo, que van a tener la oportunidad de leerlo, es porque es una ciudad de tránsito y hoy permanece. Nosotros hoy, y quiero enlazar el tema y la discusión hoy y plantearla en que nosotros no solo, es un orgullo que somos una ciudad turística, ¿cierto? ¿Qué le deja el turismo exactamente? Es decir, en términos de estructura empresarial y en términos de bienestar, ¿cierto? El turismo es una actividad turística de tránsito. Es turista porque está en 5 o 6 o 7 días o... Y en el parágrafo, después de sea por causa, se adiciona la palabra forward. Nueva para la conclusión de poder contigo tomar de en el parágrafo tiene después de la parte de trabajo sea adiciona una causa de una causa de la esas serían las propuestas de que presenta el representante consultando Pero se está morando el reiniciar. Le corté con el dedo así para ver. Uno. Y si... No creo eso. Etcétera, y Riohacha, ¿cierto? Estas ciudades se nos fueron. Se nos fueron. Cuando me digo se nos fueron es que están hoy en día en un estado de bienestar diferente.
Entonces yo sí creo que, profe Edgar, ahí hay que seguir abriendo el debate frente al papel que han jugado las instituciones y todavía yo soy muy humilde frente a eso de que hay una respuesta en el capítulo del libro. Yo creo que hay una forma de entender o otra forma de entender por qué la misma institucionalidad ha sido una limitante para el desarrollo. Y yo creo que ahí es donde hay que buscar las respuestas. Yo creo que no hay que buscar las respuestas, es que si nos quitaron o no nos quitaron hoy en día el recurso o porque no tenemos control político. Es de dónde viene la trascendencia. Y hoy en día, el libro de Acemoglu fue escrito en el 2012 y las mismas condiciones prevalecen en Sonora. Y van a pasar 300 y 400 años y Sonora va a seguir igual. Y nosotros no podemos seguir pensando en diciendo la Sonora de ese tan anhelado Magdalena Gatti. Profe. Muchas gracias. No, seguir. Rojada. Vamos a decir Rojada ahora sí puede. Diga que va a hablar el profesor para que él se Que escuche. Sí, Sí, buenas noches. adelante. Rojano. Álvaro, ¿me estás escuchando? Sí, sí, claro, estoy escuchando a Edgar. Sí, habla. Hablamos del capítulo. Hay que apagar esto para que no tenga retorno. Bueno, primero que todo, agradecer a Cajamac y a ti de manera especial por haberme tenido en cuenta para escribir un tema que realmente no estaba en mi universo, pero que gracias a tu empeño hicimos una investigación relacionada con los 30 primeros años del siglo pasado en esta zona del río Magdalena que va de Pedraza a Sitio Nuevo. Y yo propuse que el título fuera, digamos, llevando la corriente del río, ¿no? Se va de llevando la corriente del río, se va de Pedraza a Sitio Nuevo. Y digamos que es una aproximación a algunos hechos históricos en esta zona que siempre he considerado que quizás, pese a la cercanía con Santa Marta, ha habido un retraso, un atraso desde el punto de vista económico, de comunicación, y que nos ha llevado a un desplazamiento, bueno, por cercanía, por factores de orden geográfico hacia Barranquilla. Digamos que definitivamente la Guerra de los 1000 días es, digamos, el fenómeno más importante que se produce iniciando ese siglo y que va a generar, digamos, algunos hechos fundamentales en el desarrollo de esta parte que se ha denominado la subregión del río. ¿Por qué? Porque precisamente con la Guerra de los 1000 días llega pasa de la propiedad colectiva a la propiedad, a la propiedad privada, especialmente, digamos, con hechos como el que el Estado mismo le asignó a militares, como sucedió en todo Colombia, en esa zona también, algunos grandes extensiones de tierra. Es cuando, digamos, surgen o el Estado crea las notarías y de la mano aparecen las escrituras públicas. Y con las escrituras públicas aparece la ganadería, aparecen las concesiones de tierra, aparece, digamos, la producción de maíz, de algodón y tabaco ya con alguna generación de algún beneficio económico más que una actividad simplemente de sembrar para comer de ellos. Se menciona incluso, sin salirnos del tema de la Guerra de los 1000 días, digamos que un análisis de algunos hechos que digamos que se dieron en esa zona, incluyendo porque hay una conexión, digamos, muy fuerte entre Barranquilla y esta zona a la que yo pertenezco.
Y digamos, ahí hago mención de eso, de algunos combates, de algunas cosas que se produjeron en esa zona. Y digamos, es imposible hacer un análisis de esos 30 primeros años sin poder, digamos, analizar algunos procesos económicos. Yo no soy economista, soy abogado, pero algunos procesos económicos que han incidido en el por qué su región es una de las más pobres, quizás del departamento del Magdalena. Por ejemplo, digamos, hacemos un análisis de cómo, digamos que los empresarios samarios se fueron hacia la zona bananera y la producción cafetera. Y en nuestra región, quizás por alguna circunstancia de orden geográfico o la incomunicación, no llegó una inversión de ese tipo, ¿no? Y todavía se nos sigue viendo como una zona de pesca más que cualquier otra actividad. Y que digamos, no hubo una inyección de capitales que hubiera podido, digamos, mejorar la situación, el contexto subregional. Incluso hay un hecho que es fundamental, ¿no? Y que quizás hubiera cambiado la historia de nuestra subregión, como fue la construcción del ferrocarril desde Santa Marta al río Magdalena, como que buscaba que Santa Marta se conectara con ese tráfico importante a través del río Magdalena de los vapores, y que el río era, digamos, la arteria fundamental del país y que Santa Marta necesitaba conectarse. Y que inicialmente fue un proyecto que estuvo dirigido a que, digamos, la conexión fuera a través de Cerro San Antonio, Santa Marta. Posteriormente lo cambiaron a Heredia y luego a Zapayán, y al fin terminaron planteándolo para el banco, y posteriormente solamente quedó en la zona bananera por el tema de la producción bananera. Y obviamente en una zona como la nuestra, yo no podía dejar de hablar sobre el agua, la importancia del agua, la importancia cultural del agua, la importancia económica y social del agua, porque tres de las más grandes y más importantes ciénagas o complejos cenagosos que hay en el departamento del Magdalena están en esta subregión. La Ciénaga Grande de Santa Marta, la Ciénaga Grande, la Ciénaga de Cerro de San Antonio y la Ciénaga de Zapayán. Y en torno a todas estas ciénagas digamos, se han formado núcleos. En este capítulo hacemos, digamos, una aproximación a cómo el agua promovió y la pesca promovió la llegada de grupos humanos, especialmente después de la Guerra de los 1000 días. Digamos que, y obviamente antes en 1850, que es un tema que ha sido, digamos, muy analizado con el impacto que tuvo la guerra de independencia y las posteriores guerras que se produjo, el cólera, la decadencia de Cartagena, y que produjo lo que llamó la ruralización de la costa nuestra. Pero con la guerra de los 1000 días, otras, digamos, corrientes humanas se fueron a radicar en esas ciénagas, huyéndole al impacto de esa cruenta confrontación. Y ahí el agua va a ser un fenómeno importante, porque va a suministrar a la gente, le va a suministrar el alimento, va a haber, digamos, una identidad cultural, digamos, dentro de su región, unas micro identificaciones, incluso costumbres como el de, por ejemplo, de enfrentar con diferentes argumentos, por ejemplo, el tema de algo que encontré que, por ejemplo, el tema de cómo enfrentaban cuando llegaba la inundación, que se hundían los pueblos y la gente salía y
mudaban las casas hacia la loma, y luego cuando digamos la ruptura de esas tradiciones con lo que sucede actualmente. En fin, eso es digamos, a grandes rasgos lo que se plantea en este capítulo. Y insisto, quiero agradecer a Cajamat y a Edgar por la oportunidad. Entonces al doctor Jorge Elías Caro, que nos puede hablar un poquito más sobre la importancia del sector bananero en esta segunda mitad del siglo XX. Muchas gracias. Buenas noches, damas y caballeros presentes en este recinto. Estoy complacido de estar acá en esta presentación que por fin tenemos la dicha de tener este libro en las manos después de un tiempo. Agradecer, por supuesto, a la institución que hace posible que este proyecto bonito sobre la construcción de la historia y del tejido social del territorio Cajamat, de manera particular la Caja de Compensación, se pueda realizar, y por supuesto a Edgar, que durante muchos años ha realizado un trabajo mancomunado siempre con ese esfuerzo y sacrificio tanto personal como profesional que implica hacer este tipo de compilación. Como lo mencionó la moderadora, en este caso, cuando Edgar me aborda para hablar del siglo XX, pues realmente es muy poco los trabajos que yo hago sobre este periodo. Pues me conocen, saben que me dedico más a periodos muchos más, sobre todo fines de la época colonial, de la segunda mitad del XVIII y prácticamente el siglo XIX, ¿no? Sin embargo, creía que como tema era fundamental abordar algo de esos mitos que siempre se vienen desarrollando aquí, que en principio nunca se han formado tejidos productivos ni entramados socioeconómicos a partir de ciertas actividades gremiales, por encima de todo, de esa dinámica productiva que representa aquí el sector bananero de manera productiva. Y por eso quise hacer un trabajo sobre los encadenamientos y esos asuntos gremiales que están aquí. No obstante, también tenía una finalidad, ¿no? En ese cuentecito que los de antes, que los de ahora, que voy a hacer algo para mostrar que en efecto yo creo que antes había más que lo que hay ahora, ¿no? Y demostré en su momento dado que así fue. Así como antes había ferrocarriles, ahora no hay ferrocarriles, había cables aéreos, había un cable aéreo. En su momento dado, pues en este periodo en el que quise mirar, pues sí hubo realmente un entramado productivo muy importante entre el inicio de la segunda mitad del siglo XX hasta 1980. Y es porque dentro de la misma me encontré una vez unos papeles en la casa, en eso que le llaman archivos de baúl, de una escritura pública de un banco, y donde había una hipoteca del famoso Banco Bananero. Y ese Banco Bananero estaba yo, y hubo bancos, claro, hace muchos años, pero sí, claro, aquí hubo bancos, había chequeras, pedían créditos, y por supuesto, he venido trabajando poco a poco el tema, y cuando empiezo a mirar el banco, posteriormente, en unas vacaciones, me metí en el archivo histórico, a mirar los temas de notaría, posteriormente empecé a indagar también con entrevistas, con una serie de... Y me encontré que no solamente fue un banco creado en ese periodo, para ser más exacto, en el año de 1958, sino que también se crearon alrededor de la misma para fortalecer el sector bananero muchas cosas que eran necesarias porque la Federación de Productores de Banano lo estaban haciendo como era una aseguradora. Es decir, en el territorio estaba la aseguradora de los cafeteros, estaba la aseguradora de los comerciantes, de los industriales, porque en ese sentido el sistema financiero estaba dividido prácticamente en dos, en instituciones de bancaria y del entorno pues, que corresponde al sistema financiero, como las aseguradoras, de fomento territorial, y las otras eran de fomento empresarial o gremial, que representaban al sector. Así como estaba el Banco de Caldas, o el Banco de la Costa, o el Banco de Antioquia, el famoso Bancoquia, también existió el Banco Cafetero, el Banco Ganadero, el Banco del Comercio, el Banco Industrial Colombiano, y como era lógico,
el sector bananero no era representado por ninguno de ellos, tenía que tener su propia institución financiera y empiezan a generar el banco bananero. Pero también se crea la aseguradora bananera, que le llamaron aseguradora contra el viento, y una capitalizadora que se llamó Capitalizadora del Caribe. Pero alrededor de todo eso se fueron creando asociaciones de productores, exportadores de banano, se fueron creando también otro tipo de empresas asociativas que buscaban la representación política y gremial de los bananeros, y por encima de todo también la diversificación de los servicios más allá del banano, porque también tenían que hacer inversiones en ese sentido. Y vemos cómo invierten en constructoras para todo lo que esto implicaba, pero también fueron pioneros trayendo la primera, digamos, semilla para la diversificación de los cultivos, y en ese sentido también exploran con la creación de nuevas empresas, entre ellos la palma de aceite, y empiezan con Palmares de Andalucía a crear el negocio de lo que hoy fue posteriormente la palma africana y la expansión a lo largo del Magdalena y del Magdalena Grande para este periodo, y que se fue consolidando más que todo con una necesidad, y que con la ida de la multinacional hacia los años 66, 67, ya pues había que tener, digamos, un mecanismo interno no solo de financiación, sino también que el portafolio de servicios que pudieran ofrecer estuviera realmente consolidado. Y bueno, la investigación fue de muchos archivos, me metí también meses en el Archivo General de la Nación a revisar los fondos documentales de la antigua o extinta superintendencia bancaria, porque dependía de todo eso. Pero también revisé aquí los archivos directos de las actas del archivo histórico que tiene la Cámara de Comercio. Y por supuesto todos los protocolos notariales de tanto la notaría primera como segunda de Santa Marta y otros archivos más que están allí. Empecé a construir el discurso de ese tema de lo que es el encadenamiento productivo, pero basado en un concepto, en una conferencia que organizó Joaquín una vez en un seminario internacional de historia empresarial sobre lo que eran familias empresariales, empresas familiares y algo que se denominó tejidos productivos, en el que se decía que estos entramados socioeconómicos dependían en gran parte no solo de la iniciativa familiar de unos cuantos empresarios, sino también de la voluntad política y del entorno económico en el que se iba jugando. Es decir, como lo plantea Carlos Dávila en ese entonces, que hay políticos que son empresarios, pero que a la vez hay empresarios que hacen a veces de políticos. No es lo mismo. Y entonces ahí quisimos verificar el tema de algunas familias élites o tradicionales que habían hecho frente a ese contexto. Y por supuesto nos adentramos en un mundo en el que estaba investigando variables de tipo macroeconómica, pero también, digamos, de lo que es el desarrollo empresarial. Cómo estuvo la creación de empresas, cómo estaba, digamos, dado la toma de decisiones, qué nuevos mercados penetraron, cuáles eran las estrategias de ampliación en términos de la expansión frente al tema, y nos dimos cuenta que a pesar de que crearon este holding como grupo empresarial desde el punto de vista de la Federación de Productores Bananeros y de las otras que se dieron, pues realmente siempre estuvo en su territorio enmarcado en el Magdalena. Tuvieron sucursales en Ciénaga, en Aguachica, en Valledupar, en Pibijay, pero que de lo que era el antiguo territorio gran magdalenense no salió ni siquiera sucursales en Barranquilla, ni en Bogotá, ni en otras partes, lo que realmente podemos decir que satisfacía las demandas locales y regionales, que ayudó lógicamente a la financiación con créditos al sector cafetero, incluso prestaron al sector cafetero, al sector ganadero y a otros más, pero también todo lo que implicaba, digamos, la banca se fue desarrollando y que fue mostrando un panorama económico muy bonito en torno a esto, y que en el libro muestra estadísticas de crecimiento, de exportaciones, de cómo iba dándose la situación, pero también en el relacionamiento con las demás ciudades, en este sentido, sobre todo con Barranquilla, con Cartagena y con el resto del territorio caribeño, ¿no? Pues también hago una relación de cuáles eran esos accionistas por familias. Se fueron condensando no solamente quiénes eran las personas más representativas dentro de la creación de empresas, sino también el número de acciones y la participación en términos porcentuales que tenía de la constitución de la misma, y que de alguna u otra forma fueron haciendo que ese tejido social de tipo empresarial se fuera consolidando hasta el punto que de alguna u otra forma no necesitaron de la multinacional, fueron autosostenibles en ese aspecto, y que fue una experiencia significativa
pero que debido a pugnas políticas, sabemos que aquí durante ese eran conservadores o liberales y había algunos gamonales políticos que también habían estado, unos que dominaban Ciénaga, otros que dominaban Valledupar, otros que estaban dominando, y se fue generando también conflictos, no solamente en el ámbito político electoral, para no decir electoral, pero que al final esos conflictos terminaron siendo también intereses personalistas para el beneficio de uno y no realmente sobre la colectividad. Lo que llevó al traste esta iniciativa que ya hacia los 76 y 77, o sea, prácticamente 2 o 3 décadas posteriormente, estas iniciativas fueron mermando, fue intervenida por el presidente de la época a través del superintendente bancario y decretaron la muerte financiera en quiebra también porque al verse en este sentido no podían cumplir, utilizaron las reservas legales y eso en ese entonces pues era totalmente grave el tema y lo que ocasionó que para 1980 exactamente el Consejo de Estado falló y le da definitivamente muerte a todo este proceso, no solo del banco, sino a las demás empresas de instituciones financieras creadas y a ese holding en el que se fueron desglosando, por supuesto, a la participación que corresponde. Como conclusión, puedo decir que verdaderamente hubo una diversificación sectorial, creo que se mostró una dinámica económica distinta, pero por encima de todo, unas iniciativas empresariales que han demostrado que en efecto hubo antecedentes de creación de empresas y que ese mito de que no había y no ha habido empresarios de gran trayectoria es mentira. Creo que en este caso podemos demostrar que con don Pepe Vives a la cabeza, en efecto todo eso se puede hacer y recogemos toda esa experiencia de lo que se viene desarrollando y es lo que estoy colocando aquí. Tiene mucha estadística, mucha gráfica, fotografías de periódicos. Realmente no quiero abordar en eso para no cansarlos, pero que al final es lo que queremos mostrar. Una radiografía que como panorama nos muestra que hay una historia interesante y que es parte del territorio en ese sentido. Así que ojalá lo puedan leer y lo disfruten en ese sentido. Continuamos un poquito esta conversación, sobre todo haciendo la conexión con el entramado económico y con la importancia también de la migración con el historiador Javier Moscarella. De pronto que nos converses un poco de esa selección de la foto que fue para la portada de este tomo de la tertulia y la importancia que va a tener entonces esta migración italiana aquí en el departamento de Magdalena. Esperando que active el micrófono. Esperando que active el micrófono. Ah, Javier. Ya. Hola, ¿me escuchan? Hola. Ahora voy a intervenir. Listo, ya pueden iniciar. Sí, profe, lo escuchamos. Hola, buenas noches. Listo, profe, lo escuchamos. Siga adelante. Un saludo muy cordial a Cajamac, sus directivas, a Edgar Rey, a todos los compañeros del panel. Muy complacido por ese trabajo titánico que están haciendo para rescatar, sistematizar y divulgar la historia del Magdalena Grande. Creo que están logrando que muchas personas que veníamos trabajando aisladamente, algunos como investigadores independientes, otros como investigadores de instituciones tan prestigiosas como la Universidad del Magdalena, Banco de la República, etcétera, pudiéramos tener en estos libros y en estas tertulias un escenario adecuado para compartir con el público, digamos, para ir formando también público para la historia, la antropología, la cultura,
sobre temas que quizás no son muy populares, pero que con este esfuerzo poco a poco van ganando un espacio muy importante. En el caso del tomo actual, del 9º tomo, para mí fue realmente una oportunidad extraordinaria de comenzar o de continuar abriendo paso a los temas de las migraciones que se habían trabajado con anterioridad en relación con el tema judío, en algunos casos el tema árabe, y en este caso pues con la migración italiana, que por interés histórico, pero también personal, había venido trabajando desde hace varios años, cuando fui el jefe de investigaciones y después el rector de la Educación Superior del Infotep, en el marco de un proyecto de recuperación del patrimonio cultural, una de cuyas líneas era la recuperación del patrimonio monumental, especialmente de lo que sería posteriormente el centro histórico como patrimonio nacional. En ese estudio tan detallado, al lado de los arquitectos de Colcultura en esa época, e historiadores locales, como Guillermo Enríquez, como don Ismael Correa, empecé a ver cómo salían como esas fotografías de papel que se hacían antes en el laboratorio, que iban saliendo como reveladas la historia de los italianos unidas a esas viviendas o a esos comercios, a esos negocios. Y además de la tradición oral que se mantenía dentro de nuestra familia y otras familias muy cercanas a nosotros de origen italiano, me sorprendía con tantas y tantas historias de personas que llegaban, que muy pronto entraban en contacto, en negocios, o en vínculos matrimoniales o en vínculos de amistad con las comunidades de acogida. Y esos vínculos lo que hacían era darle un matiz a esa nueva hibridación cultural bastante interesante. Entonces comencé a escribir sobre esos temas, no proponiéndome hacer una historia, sino como parte de ese gran proyecto de la recuperación del patrimonio cultural de Ciénaga, que tuvo como culminación más o menos en el año 92 la declaratoria como monumento nacional. Pasados unos años me encontré con el profesor Vittorio Capelli, que es un estudioso de estos temas de la Universidad de Ávila. Estuvo conmigo en Santa Marta, hicimos unos recorridos y me estimuló a que organizara todo esto como una historia. Pero en ese momento yo me preguntaba si al lado de la gran historia de la migración italiana de fines del siglo XIX y comienzos del XX en Estados Unidos, en Brasil, Argentina, solo para hablar del caso de África, tenía algún significado contar esas historias de familias que habían tenido una importancia, digamos, en el sistema económico, cultural, familiar, social, digamos, cuantitativamente tan pequeña. El profesor Capelli me decía que me enfocara un poco en ese legado de esas comunidades de italianos que habían tenido como centro principal a Ciénaga, lo que hemos reconocido como la Piccola Italia, que fue esa pequeña Italia de los cienagueros, porque fue el verdadero centro regional, comercial, cultural en ese periodo, en esos, digamos, 30 primeros años del siglo XX. Y se me ocurrió
con tanto trasegar el tema, de presentarlo de manera metafórica como una especie de acupuntura migratoria, como trayendo el símil con la medicina tradicional china, que era esos pequeños grupos que llegaban, grupos familiares de los mismos pueblos del sur de Italia, y que generaban un impacto en otras zonas de la sociedad que es duradero y que ya vamos caminando por la sexta generación, cuyo recuerdo no se olvida, al contrario se profundiza. Muy interesante al hacer la traza de las diferentes familias, ver cómo el efecto, digamos, se va prolongando en el tiempo, se va profundizando y lo así a lo que es un concepto de la antropología cultural, que es esa capacidad de adaptación, pero transformadora. Creo que esa pequeña colonia dejó un impacto grande, duradero, y es lo que tratamos de expresar en ese ensayo, que hoy, venturosamente, gracias a los esfuerzos de todos ustedes, allí bajo el liderazgo de nuestro querido amigo Edgar Rey y de ese espacio que ha abierto Cajamarca tan interesante, pues ya se volvió una realidad, uniendo ese esfuerzo al que ya había hecho la Universidad del Magdalena con la publicación de un volumen mucho más extenso. Mi gratitud a todos por esa acogida que le han dado a la versión italiana y esperamos que lo podamos ampliar a otro tipo de migraciones que han dejado también una huella importante en el Magdalena. Buenas noches y muchas gracias a todos. La palabra al doctor Joaquín Viloria para que nos converse un poco de la importancia que tiene pues, este género musical aquí en el Magdalena. Muchas gracias, Laura, por esa presentación. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en la presentación del noveno tomo. A Edgar Rey, por supuesto, que ha tenido la disciplina durante casi 10 años. ¿Cuántos? Sí, 10 años. Casi 10 años de sacar, digamos, una colección de esta naturaleza, y que nosotros, como samarios, como costeños, comentamos y escuchamos los comentarios de cómo esas instituciones en una ciudad mediana como Santa Marta se hayan alineado de alguna manera, no es exactamente en esto, sino en las diferentes producciones editoriales, diferentes producciones académicas en torno, por supuesto, hoy estamos en Cajamarca, hemos tenido la producción de la Universidad del Magdalena, y por supuesto desde el Banco de la República y otras muchas instituciones que han venido en los últimos 10, 15 años haciendo una producción impresionante. Le corresponderá a otros, porque si no sería egocéntrico de nosotros mismos comenzar a contarnos nosotros mismos lo que se ha producido por lo menos en los últimos 15 años en Santa Marta, y le corresponderá a los jóvenes historiadores, bueno, esta palabra, jóvenes historiadores, antropólogos, etcétera, que estudien este fenómeno que ya lo había vivido Cartagena, por decirlo de alguna manera, desde finales del siglo XX, con varios centros de estudios que estuvieron allí en esa ciudad. Entonces, efectivamente, yo trabajé el tema del vallenato. El vallenato, yo hasta ese momento lo escuchaba, no era un estudioso de la música vallenata. Me gustaba la música, pero no me había sentado a escribir, entonces escribía de todo. La migración, ahora que Javier comentaba el tema de la migración italiana, yo particularmente había trabajado la inmigración alemana, había trabajado la inmigración árabe, o había trabajado diferentes productos agrícolas, o la ganadería, el café, etc. Y muchos temas históricos, geográficos, en torno a Santa Marta, la Sierra Nevada de Santa Marta, la Ciénaga de Zapatosa. Entonces, una cantidad de estudios, pero el vallenato como tal, lo único que hacía era prender el radio o poner un disco y escuchar un vallenato. Pero por ahí dice, y creo que Malcolm dice, un historiador inglés que murió hace muy poco,
él era un poco experto en hacer la historia a partir de un accidente como historiador. Y él estaba en el Archivo General de la Nación, en el archivo de la Universidad de Oxford, etcétera, y buscando los archivos, y de pronto se encontraba el documento estrella y hacía una investigación sobre ese documento que él no estaba buscando. Entonces la historia a veces se escribe así, y yo estaba buscando tener un compromiso sobre historia económica, la historia fiscal de lo que se llamaba el Estado Soberano del Magdalena, segunda mitad del siglo XIX, y lo que estaba buscando era cifras sobre la economía del Estado del Magdalena, cifras sobre la situación fiscal de ese Estado, y en medio de esos papeles y en medio de esos archivos me encuentro con una información sobre la importación de acordeones. Pues que no era mi tema de investigación, pero yo dije, eso uno como investigador como que se le prende el bombillito, esto tiene que ser importante, interesante. Lo cogí, lo metí en una gaveta, dije, algún día tendré que trabajar eso, porque yo, que así había leído, no había investigado sobre música, pero sí había leído muchos documentos sobre música, sabía que no había una información cuantitativa sobre importación de instrumentos. Entonces, pues seguí con mi documento, lo terminé. Dicho sea de paso, es un libro editado por el profesor, pues, que conoce la historia económica, saben, Salomón Kalmanovic, un economista, historiador económico muy reconocido, y todavía escribe en El Tiempo, o en El Espectador, ahora no recuerdo cuál de los dos periódicos, una columna semanal sobre eso, en El Espectador, sobre economía. Entonces, ese libro salió hace ya varios años, y como todo, creo que Jorge comentaba ahora, nosotros como académicos nos movemos en torno, o la investigación que le pide a uno una institución, o la investigación que le exige a uno un evento académico. Entonces, es preciso, se presentó un evento académico en Valledupar, precisamente en torno a la música, y me pidieron un artículo, yo, ¿qué puedo decir sobre música? Y me acordé que por allá en una gaveta había dejado una información sobre importación de acordeones, y así, digamos, nació este capítulo, que también es un libro, ¿cierto? Que aquí le llamamos El Vallenato, la música del Magdalena Grande. Y por supuesto, esos 4 datos de acordeones importados nos daban un artículo, escasamente con un artículo de prensa, escasamente. Entonces uno es como esa obligación que se impone a uno, ¿no? Bueno, yo con esto tengo que sacar algo importante para poderlo llevar a un evento académico, pero tengo que saber, bueno, entonces, esos acordeones, ¿para qué servían? Servían para una música, y comienzo así a hacer esa investigación. Recuerden ustedes, un solo departamento, y por eso le llamo el Magdalena Grande, que nunca se llamó el Magdalena Grande, ¿cierto? Es como la Gran Colombia, nunca se llamó la Gran Colombia, pero para diferenciarlo de la Colombia moderna, entonces, la Gran Colombia, para diferenciarlo del actual departamento del Magdalena, se le dio el nombre de Magdalena Grande, pero a posteriori, nunca se llamó Magdalena Grande, que es Magdalena, Cesar, Guajira, y en algún momento Ocaña, o sea, la provincia de Ocaña perteneció al departamento del Magdalena, o Estado Soberano del Magdalena, hasta el siglo XIX. Entonces comienzo a hacer una investigación en torno a la música de esa región, cómo llegan esos acordeones, en qué momento comienzan a llegar, y por ejemplo, la primera referencia del acordeón en Colombia me aparece en una ley, curiosamente, 1847, y la ley ya habla de los aranceles que debe pagar la importación de acordeones. Pero en el año 47 yo no encuentro ningún acordeón, no encuentro ninguna referencia a que se estén importando acordeones, pero uno dice por lógica, cuando ya una ley está hablando de cuánto hay que pagar de arancel por la importación de un acordeón, es por algo, porque ya tiene que existir los acordeones acá. Y muy seguramente ya se van a introducir esos acordeones en esa época de manera ilegal, de contrabando. Y apenas en los años 70, finales de los 60, esos archivos que yo había guardado, es que vamos a encontrar los acordeones legalmente importados
hacia 1869-1870. Entonces, fíjense, del 47 al 70, estamos hablando de 13 años de un vacío en que no hay ninguna información sobre acordeón. No, un médico francés, Charles Saffre, doctor Saffre, llega a Santa Marta. Curiosamente, la publicación no dice qué año llega, pero él dice, me bajo del barco en que vengo, yo no sé de dónde, seguramente directamente de Francia o de Haití o de alguna parte, me bajo del barco en Santa Marta y escucho los acordes de un acordeón en el puerto de Santa Marta. Entonces, ahí ya, hacia los años 50, estamos hablando de Saffre. Saffre se va para Medellín y tampoco tenemos los datos exactamente. Esto es una red de, como todo, ¿no?, de historiadores, y un historiador paisa-chocuano sabe que yo estoy averiguando sobre esto y me dice, acabo de encontrar un documento de 1850 en que el médico Charles Saffre está ofreciendo clases de francés en Medellín. Entonces ya sabemos que Saffre va a venir hacia 1850 y los primeros documentos se encuentran en el año 69-70. Van a introducirse precisamente, aquí el profesor recién me preguntaba sobre la Guajira. Las primeras importaciones se van a hacer por el puerto de Riohacha. Va a haber Riohacha, el puerto que más importa, pero ojo, estamos hablando de 3, 4 acordeones. No crean ustedes que eran, no, 300, no, 3, 4 acordeones. Sí, no era nada, ¿cierto? Luego, por Sabanilla, Barranquilla, otros acordeones. Y Santa Marta, yo como Samario, porque yo decía, no, vamos a encontrar, vamos a forzar la historia, como dicen algunos, a torturar la historia para que aparezcan acordeones por Santa Marta, y no aparecen los acordeones por Santa Marta. Pero ustedes no me van a creer, lo que se importaba por Santa Marta eran pianos. O sea, todos los pianos que se distribuían luego por Colombia entraban por Santa Marta. Y por ahí debe venir la tradición esta de los samarios y de todas las familias poco burguesas de Santa Marta que tienen un piano todavía hoy, un piano en su casa, ¿cierto? Y lo tocaba, por supuesto, y lo tocaba. Y García Márquez escribe un artículo muy hermoso en 1950 donde habla que caminar por las calles de Santa Marta era como ir por un concierto callejero de piano, porque de todas las casonas coloniales salía unos acordes de piano, una cosa increíble y hermosa que muy seguramente muchas de las familias que están acá pueden constatar el piano en la casa de sus abuelos. Y entonces así, Laura, y todos los aquí presentes, esta es la historia, no se las cuento más, pues para que adquieran el libro, se les va a entregar ahora al final, pero quiero decir que mi historia termina cuando comienza el Festival Vallenato. O sea, si van a buscar mi artículo para conocer la historia del Festival Vallenato, es el artículo, porque esto termina precisamente en el año en que empieza el Festival Vallenato, y le dedico muchas páginas a unos festivales, prefestivales, por decir así, a uno de fundación que hace un turco, que aquí su nieto es actual miembro del gabinete distrital, Camilo George, se llamaba su abuelo así, Camilo George, y luego un festival pues que se va a llamar así, y en los periódicos se dice el Festival de Aracataca del año 66, en que Gabo pues vino a disfrutar de México. Así que ese es en resumen mi capítulo. Muchas gracias. Del vallenato y la música, le damos paso entonces a Normando Suárez, que también nos va a hablar sobre la importancia y sobre todo si podrías comentar un poquito sobre las funciones sociales y culturales que va a tener este género musical. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Comienzo por agradecer realmente la posibilidad de escribir este capítulo del tomo 9, una invitación que me hace Edgar Rey el año antepasado,
y ya yo venía adelantando un trabajo de investigación relacionado con la memoria musical. Y tuvo su origen realmente en las inquietudes justamente de lo que estaba ocurriendo en el 68, un poco antes del 68, de forma pues que a partir de ese momento comenzamos a preocuparnos un poco por el tema de qué era lo que, cuál era realmente la memoria realmente de lo que en la provincia, el trabajo se llama justamente así, Memoria Musical de la Provincia en el Magdalena Grande, y nos pusimos en la tarea con músicos con formación de los Fernández a reconstruir realmente desde 1860, a reconstruir todo el repertorio que se generaba, se creaba, llegaba como tal. Es así entonces como logramos, a través de uno de los músicos con formación de los Hernández, que se hiciera la recuperación. Y esa recuperación se escribió en partituras. Y en esa recuperación, en el análisis, lo que nos encontramos básicamente es que a partir de 1860, en la provincia, realmente había una diversidad rítmica, armónica y melódica, y que con la irrupción del género vallenato se pasó de una diversidad polirrítmica a una focalización pentarrítmica como tal. Ahí se encontraron realmente las raíces, como se plantea en el capítulo, las raíces del género vallenato, que está asociado necesariamente pues a las circunstancias de la provincia y todos los acontecimientos, particularmente las bonanzas, por ejemplo, las bonanzas que transitaron por la provincia, de forma que eso nos permite articular los resultados de este trabajo de investigación desde los 80 a incorporar ese inventario escrito en partituras, ese inventario alrededor de el Plan Especial de Salvaguarda del Vallenato como patrimonio inmaterial de la humanidad. Allí igualmente articulamos la situación de pasar de una expresión diversa en ritmos, armonías y melodías, con la concentración alrededor de 4 ritmos de lo que se conoce hoy como género vallenato. La propuesta que nosotros hacemos a partir de estos resultados, como he dicho, lo articulamos con el Plan Especial de Salvaguarda que está declarado desde el año 2014 para la preservación del vallenato tradicional, y nosotros concluimos el capítulo
señalando pues la necesidad de avanzar en una segunda etapa de esta investigación, teniendo en cuenta que adicionalmente pues trabajamos y exploramos el tema de los espacios de creación del género vallenato. Ahí se identifican 10 espacios para la conservación o la preservación del vallenato tradicional. Menciono 3 rápidamente: la parranda, la piquería y los festivales. E igualmente hacemos una consideración sobre la función social que cumple el vallenato, y particularmente el vallenato tradicional. Esas en líneas generales realmente, y cerramos el capítulo haciendo la indicación de una segunda fase de la investigación asociada al tema de la memoria musical de la provincia en el Magdalena Grande. Muchas gracias a Cajamat y por supuesto a Edgar, que nos invitó para el año pasado estar en una audición allá en Cajamat justamente, y de lo cual pues se genera este capítulo. Bueno, muchas gracias, Laura, y muchas gracias a ustedes. Tenemos la responsabilidad siempre de estos libros, y quiero señalar solamente 2 minutos sobre el libro. Primera vez nos sale un libro de 428 páginas. Y este es un libro gordo, no es el libro gordo de Pequete, pero es un libro que tiene, desafortunadamente, no hemos logrado un tomo de 10. Aquí nos falló algo. Pero si esa persona no hubiera fallado, hubiéramos sacado un libro de 500 páginas. Porque, sin duda alguna, ¿qué es lo que significa? Nosotros ya hemos dado un tope de 30 páginas. Sin embargo, mucha gente nos decía, poco. Hay otros que dicen, es mucho. Alguien me decía, hay que escribir 9.000 palabras, es bastante. Y lo sabemos, eso es cierto. Pero hay otros que les queda. El profesor Jorge Elías una vez nos mandó un artículo de 83 páginas. Un libro. Era un libro. Y nos tuvimos que sentar con el profe y decirle, mira. Pero lo importante sí. Pero ¿qué es lo importante? El profesor Hermes Tobar no le quitamos ni una palabra. O aquí medio no le quites ni una coma. Tener el privilegio de un escrito del profesor Hermes Tobar de 60 páginas, creo, pues hay que publicarlo. Pero le quiero decir que este material que le estamos entregando a la sociedad samaria, en un momento en que está la gente discutiendo que si celebramos, que si conmemoramos, que si no sé qué, etcétera, me parece, como lo decía yo en las 4 entrevistas que di, hay que leer, hay que estudiar. En la medida en que nosotros estudiemos más la historia de Santa Marta y del Magdalena, la vamos a querer más y la vamos a defender más. Mientras tanto, es carreta. Claro. Historia dominguera. No, aquí vamos a estudiarla. Miren lo que planteaba Jorge Elías. Pero yo voy a hablar de mi trabajo, por supuesto, pero lo primero es que quiero agradecerle a los que cumplieron con la norma, es que la portada la estuvimos discutiendo mucho con Javier Moscarella. Nos pareció excelente esta fotografía. Y por eso aquí hay una colonia cienaguera y una colonia de italianos aquí hoy. ¿Verdad? Porque aparece la importancia, así como digo Joaquín, de los alemanes o de los árabes, de los franceses, de los italianos. Cuando uno lee, cuando uno mira la guía comercial del Magdalena del año 52, la cantidad de italianos, joyerías, los papás de Javier Moscarella son joyeros, Antonio de los Paternostros, toda esa gente. En el centro del Magdalena, los Rachelli, los Manco, los Posteranos, digamos, es importante estudiarlo, conocerlo, ¿verdad? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí los cínicos? ¿Cierto? Eso hay que saberlo.
Entonces, mi artículo es sobre la fiesta del mar. Y hice un trabajo que es una boca, un libro que sale el año entrante, esperemos que esté listo para diciembre del año, para julio o agosto del año entrante. No estamos pensando en el libro de Fiesta del Mar para los 500 años, porque el aporte que voy a hacer personalmente es el libro sobre el carnaval, que en enero, marzo, en febrero debe estar aquí, en este sitio espero presentar. Este artículo sobre la fiesta del mar tiene dos cosas bien interesantes. En primer lugar, antes de existir la fiesta del mar que hoy conocemos, de julio, hubo una fiesta del mar, hubo una reina del mar. Hubo una reina del mar. Y así como decía Juaco, uno se encuentra en algún momento un detalle y dice, ¿y esto qué es? Esta reina en el año 51, si el reinado del mar comenzó en el año 59. En el año 51 nací yo. Encuentro que en el año 51 hubo una reina del mar. ¿Cómo así? Lo encontré en un ratico. Y resulta que la señora, no recuerdo ahorita su nombre, fue reina de la belleza de Magdalena, candidata a Cartagena. Pero la señora no ganó. La señora quedó de segundo. La primera fue la señorita Bayo. Y a mi paisano y pariente Genaro Jiménez Nieto, que era el secretario de Instrucción, eso se llamaba así, la Secretaría de Educación también del departamento, y otra persona, creo que estaba también Nacho Vide ahí metido, decidieron coronar a la señora reina de Consolación. Y organizaron una llegada en el avión. Los aviones no llegaban todavía, creo que ahí aquí, sino a Ciénaga, allá, creo. Y de allá salió la comitiva. Después la prensa, el periódico El Estado, cita. Entonces yo le digo a Carmen, ¿Carmen qué? Carmen Franco. Digo, Carmen, ¿por qué no me le hace seguimiento a esta reina? Y preciso. Desde septiembre comienza el concurso para escoger la reina de la belleza a Cartagena. Y viene una de las, creo que es inclusive da Zapacho allá en Villanueva. Viene otra de Aguachica a Santa Marta. Bueno, se escoge la señora Cotes, la señora Cotes. Maruja Cotes. La primera señora, pero ella fue mi reina. Pero lo interesante es ver que el periódico del Estado manda fotógrafos para la gente, los periodistas, la comitiva, antes era la comitiva de la belleza de Santa Marta, y le mandan y la prensa dice 99% será elegida Maruja Cotes, Maruja primera reina. Estaba la gente de Santa Marta esperando la noticia. Existían solamente dos emisoras, Radio Magdalena del profesor Conde, que tenía 8 o 9 años está existiendo, y La Voz de Santa Marta de los Trujillo, de los Sánchez Trujillo. Y llega, no ganó, pero lo agradable es entender una cosa. Un Marconi muy lacónico que le manda, no sé, los que fueron a la comitiva, le mandan al presidente, al dueño del periódico, y dice que por razones, oigan esto, que por razones de que las 3 reinas últimas habían sido costeñas, había que escoger una del interior del país. ¿Ya? La señora, ¿usted va a ser reina? No, vamos a dejarle que los cachacos se ganen una. Porque las 3 reinas que venían en recta en Barranquilla, había sido de Barranquilla y de Cartagena. Entonces, fin, a la señora Maruja Cotes no la conseguí nombre acá. Aquí la corona en el Teatro Santa Marta, el pueblo se agrupa y hace la coronación. Eso me parece chévere. Ahí hice seguimiento en el Estado, estaba completica la historia, cuánta plata hicieron, cuánto mandaron de ¿cómo llaman eso? De la chica, cuánto mandaron de Viena.
Y termino con esto de la fiesta del mar. Hombre, la fiesta nació en el 59 con un ímpetu fuerte. Desafortunadamente, del 59 al 99, 40 años, ¿cierto? Hay periodo allí, solamente se ve como 28 veces. Ya la fiesta del mar no ha tenido continuidad. Todos los alcaldes han tenido un sí y un no. Y de todas maneras, la primera fiesta del mar, que ahí está la historia, no la voy a contar. Yo me apoyo mucho en varias conversaciones con el viejo Pepe Alzamora y la prensa, el periódico El Estado y luego el periódico El Heraldo, El Informador. Y luego, por supuesto, el periódico del Hoy, que nace en el año 93, 94, 93. Entonces, hay una información fuerte. Miren, en la fiesta del mar, la primera, en el año 59, fue un esplendor fuerte. Y se llamó Fiesta del Mar, Reina del Mar. Pero fue tan buena que el gobernador posiblemente cometió un error. Eduardo Bermúdez Cañizares. Y dijo, esto es bueno. Y entonces abrió y dijo, vamos a convertirla en Fiesta Nacional del Mar. La primera no hubo concurso, solo una reina, Francina Méndez Alzamora, la hermana de Alfredo. Ya en la segunda sí hubo competencia. Francina no compitió con nadie, además porque era una experta en nadar, era una experta en el ballet, como las Abello, doña Marta Bello, doña Sarita Bello, ellas sabían de eso, de ballet, de ese tipo de cosas en el mar. Entonces, pero ahí comienza a doblarse la cosa. A mí me parece que ahí fue cuando ya comenzaron a organizar, porque ya comenzaron a venir reinas de todas partes, y bueno, y comenzó esto aquí. Yo creo que ahí termina, creo que el artículo es provocador, y esperemos que el año entrante tengamos ya una historia de los 60 años de las fiestas del mar de Santa Marta. Muchas gracias a todos. De los asistentes, si ustedes esto no es posible, y también a todos los autores que asistieron tanto presencial como virtual, muchísimas gracias. Recordarles la importancia de este libro para la historia de Santa Marta, para que lo tengamos en cuenta y para que asistan en próximas ocasiones a la tertulia samaria, que es el último martes de todos los meses. Para este caso creo que la vamos a empezar a hacer aquí, ¿verdad? Bueno, primero decirles gracias a Jamás, estamos estrenando salón. Necesitamos venir aquí. Necesitamos venir. Alguien me dijo una vez, no, es que yo no voy allá porque tengo que robar la silla, no encuentro la silla. No, hay sillas suficientes, nos quedaron vacías varias. La próxima tertulia va a ser el martes 8 de octubre, vamos a tener dos, porque en septiembre no tuvimos porque estábamos esperando la inauguración de esto. El próximo martes, aquí tenemos la primera tertulia en este salón. La hará el profesor Adriano Guerra, un tema bien interesante sobre la historia ambiental de Santa Marta, el río Manzanares, siglo XVIII al XX. Esa es la del 8 de octubre. Y la del 29 de noviembre de octubre, esa sí que es espectacular. Es los samarios y su influencia en la guerra civil española. Aquí en Santa Marta, cómo se participó en la guerra civil española. Fíjense estas cosas que van surgiendo, que de pronto no sabían, pero que están los artículos. La va a dictar el periodista, historiador y doctor en historia, ahora que regrese con el título, sí, está en Madrid, Guillán Farud Simón Ariza. Bueno, ya vamos a recuperar. Bueno, sí, gracias. Gracias a todos por haber venido. Vamos a entregar el libro a cada persona en su sitio. Si quieres ahí. Por favor, si alguien no firmó, me dice para que me firme el listado para entregar el libro. Gracias a los autores de este libro de Moveno Toma Tertulia Samaria. Esperamos pronto, el 8 de octubre, por favor, vengan. Ahí comen.
Sí, señor. Vaya, ¿cómo se llama? Quédate sentadito para los libros. Me he pensado.